aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Amén. Y nuestra lectura o nuestra clase se remonta, bueno, el background se remonta hasta la creación. Para poder llegar hasta donde se está desarrollando este escenario, esta escena, tenemos que ir un poquito atrás. Y vamos a la creación. El Señor creó a Adán y a Eva. Y le dio a ellos unas instrucciones específicas, las cuales ellos desobedecieron. Amén. Cuando Adán y Eva desobedecieron, desde ese momento, el Señor ya tenía planeado cómo el hombre iba a regresar a Dios. Ya Él tenía planeado la reconciliación del hombre con Dios, la redención. El plan de redención tomó efecto en ese momento, inmediatamente. Así es que en ese plan de redención, el Señor usó a través de los años, en la que vive la humanidad, hombres que Él llamó con un propósito para llevarlos en ese camino hasta la culminación de lo que es la reconciliación del hombre con Dios. Y uno de esos hombres lo vimos la semana pasada. ¿Qué hombre fue del que hablamos la semana pasada? ¿Recuerdan? Abraham. Amén. Abraham fue uno de los hombres a que el Señor llamó. Y Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en el oriente. Y él, al igual que todos los que vivían en esa área, venía de una familia que eran idólatras. Todos eran idólatras. Pero el Señor lo llamó. Y cuando Él lo llamó, Él le dijo, sal. Cuando el Señor nos llama a nosotros, nos llama a salir del mundo, a salir del sistema del mundo. Lo llamó, ahora tú eres de mí. Yo quiero hacer un pacto contigo, le dijo el Señor a Abraham. Y Abraham obedeció la voz de Dios. Así que con Abraham inició lo que se conoce como el pueblo de Dios. Él hizo caso a la voz de Dios y con él se inició lo que es el pueblo de Dios. Amén. Un pueblo apartado. Un pueblo que iba a tener un propósito. Y era de ser luz a las naciones. Amén. Ellos iban a ser luz a las naciones. Ellos iban a dar a conocer el nombre de Dios al mundo. Porque en el plan de Dios siempre estuvo el rescatar a toda la humanidad. Hay personas que a veces dicen, el Señor solamente quería a los israelitas. Y no. El Señor llamó a ese pueblo con un propósito. Así como llamó a Abraham y como llamó a muchísimos hombres después de él. Amén. Y dice la palabra que Abraham, el Señor le dio la promesa de que él iba a tener un hijo y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y Abraham tuvo el hijo de la promesa que se llamó Isaac. Isaac tuvo dos hijos que se llamaron Jacob y Esaú. Y el Señor escogió de estos dos, escogió a uno que iba a seguir ese linaje, que iba a ser el pueblo de Dios. ¿Qué fue? A Jacob. Dice la palabra, a Jacob amé, a Saúl aborrecí. Así que vemos que el Señor no hay nada que nosotros podamos hacer, que podamos ganarnos la gracia de Dios para que el Señor nos llame y nos use, sino que Él nos llama por su misericordia. Nosotros tenemos que ser obedientes, vivir una vida de obediencia delante del Señor. Pero el Señor llama y usa a quien Él quiere como Él quiere. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios. Así que Él escogió a Jacob. Y Jacob tuvo, ¿cuántos hijos? 12 hijos. Amén. Y estos hijos son los que se conocen como las tribus, las 12 tribus de Israel. Era una comunidad pequeña. Eran como 70 personas cuando la escasez, la hambruna vino sobre toda la tierra.
Y para este tiempo, uno de los hijos de él estaba viviendo ¿a dónde? Egipto. Y él, el Señor, lo llegó a bendecir en gran manera. Él fue fiel, a pesar de todo las vicisitudes que este joven tuvo que pasar. Y que no fueron de poco tiempo. No fue una semana de tribulación. Fueron muchos años de tribulación que él pasó. Pero él se mantuvo fiel al Señor, independientemente de la circunstancia en la que él estaba. Y la palabra dice que él entendió que la razón por la cual el Señor lo había llevado ahí era para preservar la vida de su familia. Así que vemos cómo el Señor obra, y él, el único que conoce el futuro de antemano, él planea y organiza las cosas de tal manera que su propósito se cumpla. Él tenía que preservar la vida de esa comunidad. Llegó esa comunidad a Egipto, 70 personas llegaron a Egipto. Pero dice la palabra que así como el Señor se lo prometió, ellos crecieron en gran manera, pero ellos se acomodaron ahí, ellos se estabilizaron ahí. ¿Y cuántos saben cuántos años vivió el pueblo de Israel? 400 años, 430 años, dice en otro lado. 4 siglos duraron ellos ahí. Pasaron los años. El faraón que existía en ese momento, cuando ellos llegaron, ya no vivía. Así que no sé cuántos faraones hayan vivido para este momento. Pero dice la palabra que el faraón que estaba en ese tiempo no sabía ni quién era José. No le interesaba. Lo único que él veía era que había un pueblo que había crecido tanto que era una amenaza para ellos. Este pueblo, si es que ellos lo veían de esa manera, era porque el pueblo vivía apartado. Es decir, ellos no se habían integrado a la comunidad como parte de la comunidad, sino que ellos, aún dentro del pueblo, vivían apartados. Aunque lamentablemente vemos después, como sigue la historia, que ellos sí aprendieron y adquirieron muchas de sus malas costumbres idólatras, pero sí vivían una comunidad apartada. Y por esa razón, por ese miedo, el faraón decide oprimir a este pueblo. Oprimirlo para mantenerlo bajo control. Y en una decide matar a todos los niños varones, porque a pesar de que a lo mejor el pueblo pasaba hambre, porque eran esclavos, eran maltratados, a pesar de todo eso, el pueblo se multiplicaba en gran manera. Así que eso no impedía que ellos se multiplicaran. Y el rey, el faraón, decidió acabar entonces con todos los niños menores de 2 años. Pero hubo uno que el Señor ya lo había visto, que el Señor ya lo había escogido para un propósito. Y como tenía un propósito de parte de Dios, el Señor lo guardó. ¿Y quién fue? Moisés. El Señor levantó a Moisés. ¿Y qué recordamos de la vida de Moisés? Podemos decir que el Señor lo escogió desde antes de nacer. Ya el Señor tenía un plan con él. Amén. Preservó la vida de él. Y algunos dirían, yo he escuchado, yo creo que hasta yo llegué a pensar, que el hecho de que él haya vivido en el palacio, porque el Señor no solo preservó su vida, sino que él llegó a vivir en el palacio como un príncipe. Y uno pudiera decir, a lo mejor, esto fue una bendición para este hombre, que él haya vivido dentro del palacio. A lo mejor esto le iba a servir para la misión que el Señor tenía para él. Pero vemos que él vivió sus primeros 40 años ahí, y después el Señor despertó en él ese amor, esa necesidad por su pueblo. Él sentía dolor de ver cómo su pueblo era maltratado. Él sabía que él era parte de ese pueblo. Y tuvo que salir huyendo porque por defender a uno de los de su pueblo mató a un egipcio. Él conocía muy bien las leyes de ese país. Él conocía muy bien, esta era la potencia mundial en ese momento. Estos líderes no jugaban. Así que él sabía que él tenía sentencia de muerte por lo que había hecho. Así que, ¿qué hizo Moisés? Huyó. Y de príncipe llegó a ser ahora, ¿qué? Un pastor de ovejas. Así que el Señor lo llevó de acá a ser pastor de ovejas. Sí, el Señor lo estaba preparando. El Señor estaba preparando su vida.
¿Y cuántos años duró siendo pastor de ovejas? Otros 40 años más. Así que 40 años príncipe, 40 años pastor de ovejas. Y estando pastoreando las ovejas en la montaña, ¿sabes cuál montaña? El monte Oreb. En el monte Oreb. Estaba él pastoreando las ovejas cuando vio un arbusto pequeño que ardía, pero que no se consumía. La zarza que ardía y no se consumía. Y Moisés fue a ver qué es lo que está pasando ahí. Y vemos que el Señor, cuando Él llama a alguien, el Señor no tiene una manera específica de cómo Él lo va a hacer. No es que el Señor tiene un patrón de que cada vez que yo voy a llamar a alguien, lo voy a hacer de esta manera, y que si el Señor no te dijo así, así, y te pasó esto y esto y esto, entonces no es el Señor. No, el Señor no lo podemos encasillar y decir así es como son las cosas. El Señor llamó a Moisés, en ese momento se acercó a él de esa manera, en medio del fuego, una zarza que no se consumía. Y Moisés, cuando oyó cuál era la petición de Dios, ¿qué le dijo Moisés? Uy, sí, Señor, voy a ir inmediatamente a hacer. Yo creo que Moisés ha de haber pensado, ay, Señor, pero es verdad que tú no conoces lo que es esa gente, ese pueblo. Yo viví ahí adentro, yo sé exactamente cómo se mueven las cosas ahí. Aparte de que soy un fugitivo, si yo llego ahí y le digo, miren, que el Dios de esos esclavos, que para ellos yo supongo que eso sería una burla, me mandó a decirles que los deje ir. Él sabía, esta gente me van a agarrar a mí. Primero se van a reír de mí, luego me van a agarrar y van a hacer conmigo lo que no pudieron hacer hace 40 años atrás. Así es que el conocer cómo se mueven las cosas ahí fue para Moisés una barrera. Porque, Señor, tú tienes que demostrarme que de verdad tú tienes un poder mayor que los dioses, que esa gente que ellos adoran. Porque si ustedes recuerdan, cuando Moisés llegó ahí, los magos o los sacerdotes de ellos pudieron duplicar muchas de los milagros que Moisés pudo hacer. Así que eran gente que conocían, o que la magia de ellos, o que la brujería de ellos estaba pero bien profunda. Así es que Moisés conoce la situación ahí. Pero dice la palabra que Moisés finalmente accedió. Él dijo, sí, Señor. El Señor le dio pruebas irrefutables de que Él era Dios. Y no solamente Dios, sino Dios todopoderoso. Así que con esa fe, con esa confianza, Moisés llegó hasta donde los egipcios, y hizo lo que el Señor le había mandado. Pedirle que liberara a su pueblo. Y el Señor lo hizo con mano poderosa, como todos lo sabemos, porque yo creo que todos conocemos la historia. Pero en lo que acabamos de leer, ya el pueblo había salido de Egipto. Ya tenían como 3 meses más o menos que habían salido de Egipto. Ellos vieron las plagas, cómo el Señor los cuidó a ellos y cómo los egipcios fueron afectados, cómo el Señor hizo diferencia. Ellos vieron cómo el Señor abrió el mar rojo y ellos pasaron por ahí en seco. Ellos vieron la gloria de Dios todos los días en forma de una nube en el día y del fuego en la noche. Amén. Dios quería hacer de este pueblo una nación para sí, una nación mía. Él tenía que sacarlos, salir del medio de ellos, pueblo mío. Él tenía que sacarlos y entregarles las leyes que habrían de regir este nuevo reino que él había formado, en el que Él, Dios mismo, era el rey. Amén. Y las leyes que el Señor les dio, les servirían para vivir entre ellos en paz y armonía. Pero no solamente eso, sino que servirían para acercarlos, porque cubriría también necesidades espirituales. Las leyes que el Señor le daba iba a cubrir las necesidades espirituales de igual manera, para que ellos pudieran tener una comunión con el Señor, acercarse al Señor. Dios venía al monte Sinaí a establecer un pacto entre Él y este nuevo pueblo, y este pueblo. Quiero que alguien me lea Éxodo 19:5.
El primero que lo encuentre, que me lo lea, por favor. Éxodo 19. 5, ajá, 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Así es que el Señor los había llamado, pero como siempre, todo va a depender de nuestra acción, si nosotros obedecemos a la voz de Dios. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Ustedes serán mi especial tesoro, mi especial tesoro, pero el Señor no va a obligar a nadie a servirle. Ahí es donde nosotros tenemos que decidir ahora a quién vamos a servir. Así que el Señor quería establecer ese pacto con ellos. Ustedes me obedecen y serán mi especial tesoro. Y vemos con esto que nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios que quiere manifestarse a su pueblo, a un Dios que se revela a sí mismo a través de su palabra. Yo estoy segura que muchos de nosotros hemos hablado con personas, que hemos querido predicarle a personas y a lo mejor en alguna ocasión recibimos la respuesta de que mi Dios, porque cada cual tiene su propio Dios, uno basado en su propia, a lo mejor, imaginación, y su Dios es un Dios de amor que no es capaz de mandar a nadie al infierno. Así es que ellos viven en paz y tranquilos, confiando en ese Dios en el que ellos se han imaginado, porque no tiene ninguna base. ¿De dónde tú sacas que Dios es de cierta manera? Ah, no, ellos se lo imaginan así. Y cuando yo pensaba en esto, lo que me llegó a la mente es una persona, a lo mejor, no sé, no vivió con su padre toda la vida, creció, llegó a la adultez y nunca conoció a su padre. Y a lo mejor vive con la imagen de lo que pudiera ser su padre, de cómo pudiera ser su padre. Pero no ha escuchado a nadie comentarle ni hablarle acerca de su padre. Así que tiene una imagen de lo que a lo mejor esa persona piensa o se imagina o sueña cómo es su padre. Pero que en la realidad, en la vida real, a lo mejor no tiene nada que ver. Pues de igual manera, la única manera que nosotros podemos conocer quién es Dios es ¿cómo? A través de la palabra. El Señor mismo ha escogido revelarse a nosotros a través de la palabra. Y tenemos que echar a un lado las ideas que nosotros podamos tener de Dios que no tengan fundamento en la palabra. Amén. Se revela a través de su palabra y está dispuesto a guiar a su pueblo diariamente. Y lo hace también a través de su palabra y del Espíritu Santo que Él ha depositado en nosotros. Amén. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí o algún comentario que hacer? ¿No? Ok, entonces sigamos. El versículo 24 dice: y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estragos. Así que el Señor le puso límites. El Señor le puso límites hasta donde ellos podían llegar. Nosotros tenemos que entender, lo primero que el Señor le dijo a ellos: yo haré pacto contigo si ustedes me obedecen y serán mi especial tesoro. En el tiempo de antes, en el tiempo de ahora, es la misma palabra de Dios. Ustedes obedecen y serán mi especial tesoro. El Señor les dijo, de aquí no pueden pasar. Entendemos que una barrera se creó cuando el hombre pecó. Se creó una barrera, un abismo entre Dios y el hombre. Dios es un Dios santo, dice la palabra. Y Él no habita, Él habita en medio de la santidad. Así que hay un límite hasta donde el Señor le permitió al hombre llegar. Y si desobedecían esos límites, dice que serían apedreados o pasados con dardo. Le tiraban una flecha
Ese era el mandato. Si alguien desobedece mi mandato, va a morir. Y no cualquier muerte, apedreado o por flecha, porque tampoco podían llegar hasta donde estaban, hasta donde, si es que alguien se cruzaba, hasta donde estaba esa persona. Así que tenía que ser de lejos. Eso era entonces. Pero ahora que vivimos en la gracia, el llamado de Dios es: acerquémonos confiadamente hasta el trono de la gracia. Amén. Así es que antes no se podía acercar, pero ahora nos podemos acercar. ¿Y por qué ahora sí? ¿Qué ocurrió? A través de Jesucristo. Jesucristo fue el que hizo ese puente de nosotros hacia Dios. Dice la palabra que por su sangre hemos sido limpiados de todo pecado. Y no solamente limpiados, sino que nos ha hecho justos. Así que por eso podemos acercarnos hasta el Señor. Así que podemos ver qué gran privilegio tenemos nosotros. Privilegios que ellos no tuvieron. Ellos tuvieron otros privilegios. Pero nosotros tenemos el privilegio de poder acercarnos directamente hasta el Señor. Vemos que el Señor le dijo a Moisés: tú puedes traer a tu hermano Aarón, tiene que venir contigo. Aarón no podía subir solo. La orden era, y Aarón era el sumo sacerdote, no podía subir solo, sino que él tenía que ir con Moisés. Pero ahora en Cristo todos podemos entrar con libertad al lugar santísimo. Sabemos que Cristo es el gran sumo sacerdote y también la oveja que derramó su sangre por nosotros. Y déjenme leer lo que dice aquí. Dice: los cristianos somos privilegiados porque nuestro Señor Jesucristo entró para siempre en el lugar santísimo celestial con su propia sangre. Y ahora no hace falta sacerdote que presenten sacrificios y ofrenda de paz. Cristo es la ofrenda perfecta por el pecado y Él mismo es nuestro sumo sacerdote. Debemos tener siempre presente un sentido de gratitud hacia el Señor por su obra en la cruz a nuestro favor. Así es que, hermanos, tenemos que vivir diariamente agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Así que cuando venimos acá a la casa del Señor, vengamos con un corazón de adoración. El Señor se lo merece. Amén. Amén. Y continuemos. Alguien que me lea el versículo 18 y 20 del capítulo 20, por favor, de Éxodo. Sí, versículo 18 y 20. Todo el pueblo observa el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hablé Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amén. Así que vemos que el pueblo se acercó. El Señor le había dicho a Moisés: 3 días ellos tienen que estarse purificando. Así que para llegar a los límites que el Señor le había dado, tenían que purificarse. Y se purificaron por 3 días. Y cumplido este tiempo, al tiempo del Señor, ellos llegaron a la falda de la montaña. Leyendo esos versículos, oh my gosh, ellos tuvieron el privilegio de ver la gloria de Dios físicamente, con sus ojos, y escuchar la voz de Dios. Pero aparentemente ellos no estaban muy contentos con eso. Porque es que hay que imaginarse qué fue lo que este pueblo vio que quedó espantado. Y yo trataba de buscar online algo que nosotros pudiéramos ver, que pudiéramos tener algo visual. Y aunque es cartoon, ellos están a la falda de la montaña, al pie de la montaña.
Y el pueblo estaba en una actitud de observador. Ellos solamente miraban. ¿Y qué fue lo que ellos vieron? Dice la palabra. Estruendos. Relámpagos. En estos días que tuvimos mucha lluvia. Oh my gosh. Hubo un día que estaba en la casa de mi suegra y estaba lloviendo, pero parece que cada 3 minutos era una centella, un rayo. Y teníamos que salir de la casa hacia el carro y no habíamos llegado al carro cuando habían caído como 3 rayos. Y esto era un estruendo tan grande que uno decía, oh my gosh, que se quede por allá, que no caiga acá. Porque era tan fuerte que era un temor. Tiramos la sombrilla y mejor nos metimos lo más rápido posible al carro. Ellos estaban al pie de la montaña. Y eran, dice la palabra, que eran estruendos, relámpagos, el sonido de bocina, el monte que humeaba. Y dice que viéndolo el pueblo, su reacción, temblaron y se alejaron. Se pusieron de lejos. Dice en Deuteronomio que no solamente era humo, no solamente humeaba. Dice que el fuego, había fuego que ardía en el monte, que llegaba hasta en medio de los cielos. Eso está en Deuteronomio 4:11 si lo quieren buscar después. Pero no era solo humo lo que ellos veían, sino era un fuego ardiente tan grande. Ya no era la zarza que vio Moisés, un arbusto pequeño que ardía y no se consumía. Ahora era toda la montaña. El fuego era tan grande que llegaba hasta en medio de los cielos. Y además de eso se estremecía en gran manera. Los hijos de Dios no debemos de desconocer la gloria de Dios. A veces la gente, como no ven estruendo, no ven que como Ananías y Zafira se mueren, piensan que el Señor ha cambiado. El Señor sigue siendo el mismo Dios grande, el mismo Dios poderoso. Y nosotros debemos entender que nosotros, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Dios todopoderoso. Debemos acercarnos a Dios con una actitud reverente. Y no solamente acercarnos a Dios con una actitud reverente. Por si acaso no lo recordaban, la presencia de Dios está ¿dónde? En nosotros. Dice la palabra que Él nos dio el Espíritu Santo para que no solamente esté con nosotros, sino que esté en nosotros. Así que donde quiera que nosotros nos movamos, guess what? Ahí está la presencia de Dios. Así que nuestra vida debe ser una vida de santidad delante del Señor. Dice la palabra, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, esta situación nos recuerda que lamentablemente hay herejías allá afuera, cosas que se predican, que dicen que como nosotros somos hijos de Dios, pues nosotros también somos pequeños dioses, somos divinos también. Pero el Señor no comparte su gloria con nadie. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que Él no se compara con nosotros en ese sentido. Y alguien que me busque Hechos 14 del 1 al 15. Así que si alguien en algún momento escucha esa enseñanza, entiendan que esto no es de parte de Dios, esto es una herejía. Hechos 14 del 11 al 15. Amén. Del 11 al 15. Ajá. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licanoicas, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se le lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones,
¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que existe en ellos hay. Amén. ¿Eran Pablo y Bernabé hijos de Dios? Eran hijos de Dios. Y cuando estos hombres lo vieron a ellos, que habían hecho un milagro, pensaron que eran dioses. Pero ellos automáticamente, no, espérate. No me consideres un Dios. Somos hombres igual que ustedes. Y a esto nos mandó el Señor, a que le predicáramos a ustedes que se conviertan de su idolatría. Así que ellos no aceptaron esa gloria, ellos no aceptaron ese nombre, porque ese nombre no nos corresponde a nosotros. Amén. Dice la palabra que ellos temblaron y se pusieron de lejos, pero no solamente el pueblo tembló. Dice la palabra que aún Moisés estaba espantado de ver la gloria de Dios, espantado de ver ese escenario en el que él era llamado también a subir y acercarse a donde estaban pasando todas esas cosas. Así que Moisés también estaba temblando, pero Moisés le dice que el objetivo, la razón por la cual se había manifestado de esa manera, ¿por qué era? ¿Por qué el Señor se había manifestado al pueblo de una manera tan estrontuosa? Para probarlos. Para probarlos. ¿Para qué? ¿Y para qué más? Para que no pecaran. Para que no pecaran, para que ellos reconocieran quién era Dios. Dios vivo, Dios todopoderoso, que con Dios no se puede jugar. Y para que ellos tuvieran temor de hacer lo malo y no pecaran. Ese era el propósito de Dios. Sí, Ana, y también para enseñarle de que cuando Él llama, Él especifica quién va a llamar, porque más adelante vemos cómo el pueblo se le quiso revelar y decirle por qué nosotros no podemos hacer lo que tú haces. Entonces solo Moisés tenía acceso a la presencia de Dios, o sea, no era para que reconocieran que era Dios con él, y pues los demás tenían que esperar. Amén. Y es triste de que esto pasó primero. Ellos la gloria de Dios la vieron estando en Egipto, lo vieron al cruzar el Mar Rojo, lo vieron en la nube, en el fuego, vieron la gloria de Dios acá, escucharon la voz de Dios, tanto que temblaron y no quisieron escuchar más, que no nos hable Dios, háblanos tú, Moisés. Y con todo y eso, dice la palabra, que poco tiempo después, 40 días después, ¿qué hicieron? 40 días después, se les olvidó toda la experiencia que tuvieron. Es que el Señor tiene que tratar con el corazón del hombre. Él tiene que cambiar, transformar el corazón del hombre. Porque lo exterior, en los milagros que podamos ver, ¡ay! Nos llenamos de gozo, de asombro. Pero seguimos viviendo la misma vida. ¡Ay! Si a lo mejor la gente viera más milagros en este siglo, la gente se convirtiera. ¡No! Le dijo el hombre rico que se fue al infierno, Señor, a lo mejor si ellos ven que vengo de la muerte, que tú me resucitas, y yo les voy y les digo, a lo mejor si hacen caso. ¿Qué le dijo el Señor? No. Ahí tienen quien les predique. Porque es que ni viendo un milagro de ese tamaño, la gente se convierte. La gente siempre busca una excusa. Es que tú nunca estuviste muerto. Es que... Siempre la gente va a tener una excusa por el cual ellos mantenerse en su estilo de vida, lamentablemente. De aquí aprendemos que la revelación y el conocimiento de Dios son muy útiles para perfeccionarnos en la santidad. Conociendo quién es Dios nos ayuda a entender que con Dios no se juega. Y como les digo, la presencia de Dios habita en nuestros corazones. Debemos vivir una vida de santidad. Amén. Alguien que me lea el 20, 19 y el 21. Eso solamente, esos dos, el 19 y el 21. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos.
el 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. La voz de Dios es poderosa, hermanos. Dice la palabra que Él constituyó los cielos y la tierra por su palabra. Todo lo que existe, todo lo que vemos, fue hecho solamente por la voz de Dios, por su palabra. Él lo dijo, guess what? Y fue hecho, fue creado. Alguien que me busque Romanos 4:17. Y en lo que lo buscan, el que lo encuentre primero, me deja saber para leerlo. Dios es el único que tiene el poder de crear con su palabra. Él es el único que puede decir, te declaro sano, te declaro sano. Nosotros decimos, te declaro sano. ¿Se sana la persona? Si el Señor te manda a decirlo, dilo. Pero si el Señor no te ha dicho que lo digas, la persona se va a ir enferma para su casa y le vamos a decir, tenga fe, hermano, que el Señor lo va a hacer. Pero cuando el Señor dice, eres sano, no, si Él te lo dice, eres sano, créelo. Créelo porque el Señor lo dijo, no porque lo dije yo, porque lo dijo el Señor. La palabra dice que solo Dios tiene el poder de crear con su palabra, con su voz, no nosotros. Alguien que me lea entonces Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó él, cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Las cosas que no son, las cosas que no son. Él es el que llama las cosas que no son como si fuese. Él le dijo a Sara, tú vas a tener un hijo. Ningún ser humano le puede decir a una mujer estéril, tú vas a tener un hijo, y que esa palabra haga algún cambio. Porque el que hace el cambio, ¿quién es el que tiene el poder? ¿Yo? El que tiene el poder es Dios. Y Él es el que dentro de su voluntad hace como Él quiere y cuando Él quiere. Si es cuando yo digo, entonces Dios no es soberano. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Que Él hace como Él quiere y cuando Él quiere. Ahora, si es cuando yo quiero, entonces ya Dios deja de ser soberano. Así es que entendemos que en la palabra de Dios, en la voz de Dios, hay poder. El ruego de los judíos al pedir a Moisés que Dios no hablara con ellos, aparece en Hebreos 12:25 como un acto de desechar a Dios. Así que Hebreos muestra esta actitud del pueblo judío de no querer escuchar la voz de Dios, de decirle a Moisés, mejor háblanos tú, porque tenemos mucho miedo, háblanos tú. Hebreos lo describe como un desechar a Dios. Y esta actitud, este acto, no quedó sin castigo. Dice la palabra que todos los israelitas mayores de 20 años, ¿qué pasó? Murieron en el desierto. Ninguno pudieron llegar a la tierra prometida. Ninguno pudo entrar a la tierra prometida. Sí, también entendemos en esta parte de la escritura que el Señor no hace nada de imprevisto. Ella sabía lo que iba a pasar con el pueblo, pero tenía que enseñarles algo más allá de su corazón. Van a necesitar un guía, un mediador, alguien que realmente sea fiel, que sea perfecto. O sea, estaba hablando de Cristo, porque el Antiguo Testamento nos enseña que era la sombra de lo que había de venir. Y eso quería ocasionar el Señor, como siempre quiere ocasionar en nosotros. Vas a necesitar algo más dentro de ti que no puedes por ti mismo. Es Cristo Jesús. Es lo que pasó con el pueblo. El Señor demostró su gloria. Por eso a veces cantamos, Señor, derrama tu gloria. Gracias a Dios por Jesucristo, porque sin Jesucristo la gloria de Dios ya fuéramos sido consumidos. Los calcines. Entonces a veces cantamos, Señor, derrama tu gloria, y que caiga tu gloria, y derrama tu gloria, y no sabemos lo que pedimos porque no vivimos así. Bueno, el Señor nos da ahora la entrada hacia el lugar santísimo. Gracias al Señor por Jesucristo. Amén. Esa palabra de Dios, esa voz de Dios, dice la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿En forma de quién? De hombre. ¿Quién era quién? Jesús. Así que esa palabra de Dios tomó cuerpo humano.
la palabra viviente, y se manifestó entre el pueblo de Israel. Ahora Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra. Y Moisés, podemos ver aquí, en esta actitud del pueblo, se presenta como mediador. Mediador en el sentido de recibir la palabra de Dios para transmitirla al pueblo. Ellos no querían escuchar la voz de Dios, así que ahora Moisés sube, recibe la palabra de Dios y se la transmite al pueblo. Pero ahora dice la palabra que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Amén. Así que en la gracia, Jesucristo es el mediador y no Moisés. Amén. Y ahora vamos a entrar al libro de Hechos. ¿Alguno tiene alguna pregunta o otro comentario que hacer antes de pasar al libro de Hechos? También, Ani, podemos ver en este caso que la relación con Dios, la salvación es personal, Amén. es individual. Sí. Y cada uno tiene que esforzarse y luchar su propia relación con Dios. Porque no podemos depender de otras personas. Y por eso es que hay mucha gente fuera de la iglesia muchas veces o apartados del Señor porque se han equivocado, se han extraviado en su manera de pensar. Pero cuando entendemos que es Dios y yo, va a ser más fácil que nos conduzcamos sin ningún temor. Amén. Y sin ningún tropiezo. Sí. Porque tenemos la palabra que Dios, su deseo es revelarse al hombre. Lo podemos ver a través de todo lo que leemos en la palabra, de que el deseo de Dios es revelarse al hombre. Pero la palabra dice, acercaos a Dios. ¿Y luego qué? Y Él se acercará a vosotros. El Señor hace el llamado. Pero ¿cómo respondemos nosotros a ese llamado? ¿Nos acercamos al Señor? El Señor es el que siempre toma la iniciativa. Pero ¿cómo reaccionamos a ese llamado de Dios? Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. El deseo de Dios es revelarse a nosotros, para que nosotros nos conozcamos a Él tal y como Él es. Amén. Entonces entramos al libro de Hechos. Alguien que me lea Hechos 7:37. Este Moisés, en el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Amén. Así que el Señor desde entonces había profetizado a Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que el Señor, que eso era lo que Moisés estaba profetizando? Él dijo que iba a levantar, ¿qué? Un profeta de entre sus hermanos, un profeta. A ese van a escuchar. ¿Cuántos profetas vinieron después de Moisés? Muchos profetas. Muchos profetas, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, muchísimos profetas. Pero no era el profeta. No era el profeta del que hablaba Moisés. Pero aquí en Hechos entendemos que Moisés se refería al Mesías que había de venir. Dice que los judíos le preguntaron a Juan el Bautista. Recordemos que desde el libro de Malaquías hasta Jesús, se cree que pasaron más o menos 400 años. 400 años. Hubo un tiempo en que la voz de Dios, la palabra de Dios escaseaba. No había profeta. Y el Señor levanta a Juan el Bautista para que prepare el camino del Señor. Amén. Pero cuando el pueblo escucha a Juan el Bautista, piensan, oh, eres tú el profeta. Automáticamente ellos pensaron en la profecía, porque estamos esperando, desde entonces estamos esperando ese profeta, el Mesías que había de venir. Pero él le dijo, no, viene uno después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Cuando Cristo ofreció el agua viva a los
que creyeran en él, algunos de la multitud afirmaban que él era el profeta. Eso se encuentra en Juan 7:40. Si lo quieren leer después. Así que todos estaban en esa expectativa. El ambiente era esperar a ese Mesías. Igualmente el apóstol Pedro aseguró que aquel profeta anunciado por Moisés era el Hijo de Dios. Dijo que Cristo es la bendición prometida a la descendencia de Abraham, con el propósito de que cada uno se convirtiera de su maldad. Y vemos a Esteban también. Él estaba delante de los magistrados. Y él le decía, así, le dio un viaje por la Biblia, por el Antiguo Testamento en orden. Y él le dijo, así como ustedes han matado a los profetas, a tampoco quisieron escuchar. Ustedes tienen un récord de no escuchar la voz de Dios a través de los profetas que Dios ha mandado, sino que ustedes los matan. De igual manera, ustedes no quisieron escuchar a al Mesías. Y cuando él estaba siendo apedreado, dice que ese Jesús, de quien él predicaba, de quien él hablaba, lo veía sentado a la diestra de Dios, no a Isaías, no a Elías, no a ninguno de esos otros profetas, sino a este Jesús, el Mesías, sentado a la diestra de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Bajo la ley, sabemos que los pecados eran cubiertos por la sangre de estos corderitos o de estos animales que eran muertos. Esa era la orden del Señor. Tenía que haber muerte, había que haber derramamiento de sangre. Dice que la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, así que la sangre tenía que ser derramada. Y eso tuvo que pasar por tantos años, muchos años, hasta que llegara, esta era la sombra de lo que había de venir, hasta que llegara la perfección. Mas en Cristo, la cruz llevó nuestro pecado y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero además en Cristo el hombre llega a ser una nueva criatura. Así que antes el hombre actuaba mucho, todo por obras. Me decían que no podía caminar más de cierta cantidad de tiempo, que yo tenía que llevar esto al templo. Los ritos, muchos ritos, ellos los cumplían, ellos lo hacían según la ley, pero su corazón estaba lleno de pecado, lleno de egoísmo y de cuantas cosas más. El corazón estaba lleno de pecado. Pero ahora en el Señor, dice la palabra, que Él nos hace nueva. Así que estamos mejor ahora, hermanos. Estamos mejor ahora. Ahora con el Señor todas las cosas son posibles. Amén. Así que el creyente regenerado puede experimentar la morada del Espíritu Santo en el corazón. Y es el Espíritu Santo el que tiene los frutos que se revelan a través de nosotros. Amén. Ya para terminar vamos a leer entonces el Hechos 7, 38 y 39. ¿Leo? Sí. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Amén. Este es todavía Esteban hablando. Esteban hablando delante de la congregación de los magistrados. Así que Moisés les recuerda al pueblo que aquellas palabras que el Señor les había dado a él, de la ley, la palabra de la ley, eran su vida, eran para que ellos pudieran tener vida. Y por medio de la obediencia a aquella ley, Él haría prolongar su vida sobre la tierra. Los creyentes hoy, ahora, llamados a creer en Jesucristo y ser salvos sin la letra de la ley, no podemos olvidar la palabra de vida. El Señor nos ha dado la palabra en la que podemos encontrar la vida para el Espíritu, y que nos debemos asir o afirmar a ella, afirmar de esa palabra para poder ser vencedores hasta el fin. Porque dice la palabra, el que venciere hasta el fin será salvo. Amén. Así que no es del que empieza la carrera, sino del que termina la carrera. Así es que
Miren qué triste. Ellos eran libres. Este pueblo era libre. Ellos ya estaban lejos de Egipto. Sin embargo, dice la palabra que su corazón, ¿dónde estaba? En Egipto. En los ajos. Físicamente estaban fuera, pero dentro seguían esclavos. Seguían, ellos querían regresar, ya no podían regresar, pero ellos murieron en el desierto, deseando volver a Egipto. ¡Qué triste! Tener la oportunidad de libertad, y en vez de gozarse en el Señor, en este nuevo rey, el mismo Dios sería su rey, en vez de gozarse en ese privilegio, en su corazón vivían amargados, porque no era como ellos pensaban, porque no eran como ellos querían. Y a pesar de que su vida allá en Egipto no era buena para nada, eran siendo maltratados, ellos fueron los que clamaron a Dios por libertad. Y Dios le dijo a Moisés: he escuchado el clamor del pueblo. Así que el pueblo no estaba pasándola bien. Sin embargo, ahora que están en la libertad que Dios le da, deseaban volver atrás. Por eso es que el Señor dice: el que pone su mano sobre el arado y mira atrás, no es digno de mí. No es digno de mí. Sí, y muchas veces también nos pasa lo mismo. Ahora sí, como ese chavo, sin querer queriendo. Y deseamos lo pasado. Cuando me convertí hacía, hace varios años hacía. Pero sabemos que en el Señor las cosas son nuevas, sus misericordias son nuevas. Y a veces echamos atrás en vez de mirar al frente. ¿Qué es lo que el Señor tiene para mí el frente el día de hoy? Pero muchas veces vamos hacia atrás. Cuando yo me convertía, se hacía esto y esto y aquello. Pero ¿qué es lo que el Señor tiene para mí mañana? Y nos basamos en eso también. Sí, no, me pongo a pensar yo que lo que Dios hizo con este pueblo, ellos clamaron, como decía usted, clamaron que lo sacara de Egipto y esto y el otro, y el Señor hace el milagro, lo saca de Egipto, llegan a la tierra ahí, cuando están en el desierto allá, y ven que Moisés no baja, volvieron a lo mismo, a Egipto. Eso era lo que había en su corazón, se dio a hacer demostrar. Hicieron la imagen, el becerro. No, ya Moisés ya no va a bajar. Hagamos nosotros un Dios que podamos adorar. Qué triste, hermano. Dios nos ayude a no hacer lo mismo. Yo me lleno de escalofrío, hermano. Yo me lleno porque eso es lo que dice, si leemos el 20 de Éxodo, y dice, bueno, ahorita no lo tengo aquí, pues el miedo que ellos no querían ver en Jehová era, él no se les presentó vivir así, como, ¿por qué? Porque si no los consumía. Dios sabe lo que Él está haciendo. A veces nosotros, si se nos presentara el Señor así en una persona, creeríamos nosotros. Bueno. Es algo muy difícil, pero debemos estar siempre aferrados a las cosas del Señor. Amén. Y como dice la pastora, tenemos que cultivar esa relación con Dios, para que cuando llegue el momento de la prueba, el momento de la dificultad, podamos estar firmes. Porque nosotros criticamos a este pueblo, pero ¿cuántas veces hemos a lo mejor estado en una situación difícil y nosotros venimos y clamamos a Dios y esperamos en Dios un día, 2 días, 3 días y dijimos, bueno, ya Dios no respondió. Ya no me respondió, así que déjame ir a resolver. Bueno, Moisés ya no bajó, así que déjame resolver. Ese Dios que oímos hace un mes atrás, yo no sé a dónde se quedó. Pero vámonos a lo seguro, a lo que yo puedo tocar, a lo que yo pueda ver. Dios nos ayude a que no hagamos lo mismo nosotros en este tiempo. Que nos dé la fortaleza, que nos ayude a cultivar nuestra fe. La Biblia dice que las pruebas son pruebas de nuestra fe. Cuando nosotros pasamos por pruebas, es nuestra fe la que está siendo probada. A ver si en realidad estamos confiando en Dios como debemos confiar. Y si no lo estamos haciendo, si le fallamos al Señor, el Señor que arrepintámonos, pidámonos al Señor que nos ayude y que cuando nos vuelva la siguiente prueba, porque vamos a ver más pruebas, que en la siguiente prueba podamos entonces afianzar nuestra fe en el Señor. Amén. Gloria a Dios. El mundo nos moldea, lo cual no debe pasar. Exacto. Ese pueblo que estaba ahí había sido moldeado por Faraón, por Egipto. A pesar de que repetían tradiciones,
se les contaban unos a otros. Pero, por ejemplo, ellos estaban acostumbrados que no podías mirar a los ojos al faraón. Era pena de muerte. Si tú conversabas, cualquier individuo conversaba con el faraón, tenía que inclinar la cabeza y no mirarlo, porque ellos sabían que mirar a una autoridad era pena de muerte. Cuando ellos estaban frente a ese monte, ellos se acordaron, sabían que no podían mirar a Dios, porque esta gente estaba formada por el mundo. Entonces dijeron, Moisés, mejor tú hablas por nosotros. Cuando un individuo comete un delito y sabes que pueden ser $20,000 o 20 años de prisión, y te paras frente al juez, te tiembla hasta el apellido. Tú quisieras que el abogado fuera a la corte y asistiera por ti solamente y hablara por ti solamente. Tú no quieres comparecer. Yo veo ahí al pueblo moldeado 100% por el mundo, lo cual nos pasa hoy también. Nos perdemos esa gracia, ese regalo, porque lamentablemente hoy, más que el espíritu debe gobernando, es el mundo. El mundo está gobernando la iglesia, en vez de la iglesia. Está haciendo un cambio. Ser la que cambie tu entorno. Nosotros somos los que deberíamos estar cambiando nuestro entorno con nuestra vida, viviendo una vida agradable delante del Señor, aunque vaya completamente opuesto al sistema de este mundo. Pero cuán difícil es. El Señor que nos ayude, el Señor que nos ayude a poder ser esa luz y vivir una vida digna del llamado que Él nos ha hecho, como dice la palabra. Amén. Debemos tomar la decisión firme de seguir a Cristo, aunque se presenten circunstancias difíciles en esta vida, y nunca retroceder, porque ello significaría perder la herencia celestial prometida. Y como dice Pablo, no sea que después de yo haber corrido esta carrera, al final venga a ser desechada. Así que el Señor nos ayude. Y solamente la palabra es la que nos va a mostrar si es que estamos realmente en la fe. Así que tenemos que examinarnos todo el tiempo, porque no vaya a ser que sutilmente el mundo y el enemigo nos vaya desviando del camino correcto y terminemos caminando en un camino que no es el camino del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y sigámonos gozando con lo que sigue. Amén. Gloria a Dios.